Roshi se movía por las grietas entre los pináculos de roca que formaban los callejones traseros de Iwagakure con la precisión adquirida tras años de práctica. Distraídamente, saltaba de pináculo en pináculo, moviéndose casi al azar a través y alrededor de las estructuras mientras éstas dejaban de parecer pináculos y se asemejaban más a mansiones imponentes interconectadas por puentes de piedra. Detrás de él, media docena de figuras se desplazaban por las sombras de los pináculos, persiguiéndolo. Las figuras zigzagueaban con precisión experta, ganando terreno sobre su objetivo. Roshi, al notar que sus perseguidores se acercaban, comenzó a usar todo a su alrededor para ralentizarlos e incluso detenerlos. Jutsus complejos de liberación de tierra, normalmente destinados a ataques y destrucción a gran escala, perdían drásticamente su eficacia al ser imbuidos con cantidades mínimas de chakra. Técnicas que normalmente crearían fosos enormes, muros imponentes y pantanos vastos se reducían a pequeños baches, repisas inesperadas y charcos de lodo. Los perseguidores, siendo shinobis expertos, apenas se inmutaban, hasta que el más pequeño del grupo tropezó con una de las repisas. Sin perder el ritmo, el más grande del grupo se detuvo en la cima de una de las casas y lanzó una bola de hierro con peso atada a un rollo de alambre ninja hacia la figura que caía, quien giró en el aire hasta que su mano enrolló la bola de hierro alrededor de su muñeca. Usando el impulso de la caída, la figura diminuta se lanzó hacia Roshi, volando cada vez más alto hasta que la bola alcanzó su punto máximo, donde la figura soltó el agarre del alambre, volando aún más alto. La figura trazó un arco en el cielo, ajustando su descenso justo para aterrizar sobre Roshi, presionando al hombre mayor contra una de las plataformas de tierra y deteniendo sus movimientos el tiempo suficiente para que el resto del grupo lo alcanzara y detuviera completamente al hombre de cabello rojo. Sería mejor que dejaras de intentar escapar, dijo una de las figuras, adelantándose para revelar su posición como líder del grupo. No estoy intentando escapar. Estoy escapando, respondió Roshi, fulminando con la mirada a la figura imponente. No sabía que escapar implicaba estar atado por media docena de Jonin, declaró el shinobi más pequeño. Aunque los detalles de exactamente de qué estás escapando son, admittedly, vagos. ¿Por qué no le preguntas al Tsuchikage? Estoy seguro de que aprovecharía la oportunidad, respondió Roshi con veneno. El joven shinobi negó con la cabeza. Ese sabes tan bien como yo que el abuelo, aunque sea directo, puede fácilmente estar a la altura del título de Kage, respondió el niño. Es un viejo terco y lo sabes. Replicó Roshi mientras era arrojado sobre el hombro de uno de los shinobis. Díselo a la cara cuando te llevemos a sus aposentos, entonces, dijo otra de los Jonin, sacudiendo la cabeza ante las payasadas de Roshi. El resto del grupo, salvo el más joven, se estremeció ante su sugerencia. ¿Qué te hace pensar que no lo he hecho? Roshi sonrió con aire depredador. Los Jonin, al unísono, se atragantaron con sus lenguas. Tío, suspiró el joven shinobi, moviéndose para ayudar a los Jonin que se ahogaban. ¿Por qué tienes que hacer esas cosas? Me aburro. Roshi se encogió de hombros tanto como pudo en sus ataduras. Ann avanzaba con propósito lento por los oscuros pasillos rodeado de estanterías vacías, cuyos contenidos habían sido trasladados a los archivos, su hogar. Siendo el Jinchuriki del Gobi, su objetivo en la vida era proteger los archivos de cualquiera y cualquier cosa a toda costa. Desde que podía recordar, su vida giraba en torno a los archivos. Viviendo allí, merodeando por los pasillos, todo lo que conocía era la tenue luz de los faroles, proyectando sombras sobre los numerosos pergaminos y libros que ocupaban los archivos. La monotonía solo se rompía por las visitas casi constantes de su familia, algo que usualmente había despreciado. Todo el tiempo que había pasado solo lo había dejado con una marcada preferencia por estar solo. Esa preferencia se había hecho evidente en la distancia que mantenía con la mayoría de su familia, la excepción eran sus hermanos, quienes eran demasiado tercos y cariñosos para permitirle alejarse demasiado. Fue precisamente esta naturaleza introvertida la que lo había llevado a su predicamento actual. Desde que regresó a Iwa, Ann había intentado, sin éxito, vincularse con su familia. Cada vez que intentaba ser amigable con su hermana o su familia, estos se mostraban visiblemente inquietos por sus acciones. No estaba bajo ninguna ilusión respecto a por qué actuaban así. Era conocido por su sobrino y sobrina como el tío distante que raramente veían, y aunque no había sido tan grave como con los demás, Tokine solo lo conocía de cuando era un niño pequeño, antes de ser llevado a los archivos para defenderlos como el tercer Jinchuriki del Gobi, y Kitsuchi.
An rió oscuramente al recordar el miedo de Kitsuchi hacia él desde cuando Tokine supo de su compromiso con el hombre. Había estado bastante molesto por la gran reunión de amigos para conmemorar la ocasión y, en una apuesta ebria de Roshi, se había parado detrás de Kitsuchi y le había hecho una sutil amenaza de muerte del tipo: si dañas a Tokine de alguna manera, te mostraré lo fácil que es perderse en los archivos. Y créeme cuando digo que, si te pierdes, nunca te encontrarán. Kitsuchi se había puesto pálido y casi tuvo que buscar ayuda de un médico ninja cercano. Fue la mayor diversión que An había tenido en años. Demasiada diversión para no lanzar miradas asesinas a Kitsuchi cada vez que se cruzaban. Hizo que la experiencia infernal conocida como la boda de Tokine valiera completamente la pena. Por supuesto, nada de eso lo ayudaba ahora. Lo que necesitaba no eran recuerdos felices del pasado, sino algo que lo ayudara a crear nuevos recuerdos para mirar atrás cuando salieran a la guerra en 2 días. Incluso si él y Roshi no fueran desplegados al campo de batalla, su familia sí lo sería. Y, habiendo crecido como arma durante la Cuarta Gran Guerra Mundial y Shinobi, sabía que no todos saldrían vivos. Era ahora o nunca. Por eso estaba acechando los oscuros pasillos de los antiguos archivos de Iwagakure. Los alrededores familiares lo calmaban, proporcionando consuelo donde otros no podían. Le daría el tiempo necesario para pensar y encontrar la mejor manera de reconciliarse con su familia, en lugar de tirar la precaución al viento y improvisar, como solía hacer Roshi. Mientras An merodeaba por los antiguos archivos de Iwagakure, Roshi se preparaba para tirar la precaución al viento e improvisar como loco. Una de sus reglas personales para situaciones como estas era hacer una entrada digna. La vieja arpía era quisquillosa con ese tipo de cosas. Ser arrojado sin ceremonias frente al Tsuchikage mientras estaba atado como cerdo era una gran pérdida de prestigio, pero podía lidiar con ello. Me alegra que hayas podido venir en tono Onoki desde su trono. De todos los 5 Kage, el trono del Tsuchikage era el más ostentoso de todos. El trono era, literalmente, un monstruo. Una estatua gigante de piedra con la forma de un dragón custodiaba al Tsuchikage, su cola espinosa enrollada alrededor del estrado elevado mientras la cabeza con púas miraba hacia abajo a la sala. A cada lado del dragón había dragones serpentinos gemelos, entrelazándose desde la pared y terminando con sus cabezas a ambos lados del trono, con los dientes expuestos en gruñidos idénticos. Casi pensé que no vendrías. ¿Estás bromeando? Rió Roshi, ajustando su forma atada a una posición sentada. Como si intentara escaquearme de ti. ¿En serio? Preguntó Onoki, flotando desde su trono antes de desaparecer y reaparecer justo frente a Roshi. El movimiento repentino hizo que el pelirrojo cayera hacia atrás en un intento fallido de alejarse del intruso percibido. ¿Quieres que recuerde cada una de las veces que te escaqueaste de tus responsabilidades? Nunca eludí ninguna de mis tareas. Ladró Roshi. Si eso fuera cierto, nunca habrías abandonado tu puesto, gruñó Onoki. Sin embargo, no lo entiendo. Eras el jefe del cuerpo de explosión y la mejor opción para Yondaime. Tenía tantos planes para ti y terminaste siendo una gran decepción. Hice esas cosas por obligación, nada más, declaró Roshi, moviéndose para volver a sentarse lo más lejos posible de Onoki. Fue un movimiento prudente cuando el aire se volvió sofocantemente denso con la intención asesina que emanaba del Sandaime. ¿Simple obligación? Onoki resopló. La simple obligación no te permite abandonar tu puesto y recorrer la tierra del país bajo el falso pretexto de estudiar a los Biju. La obligación no es volverte prácticamente un ninja desaparecido durante más de 5 años. Ah, sobre eso rió Roshi. Historia divertida. Verás, originalmente iba a ser solo un par de semanas, pero la pura libertad de todo eso, de no tener expectativas que cumplir, fue demasiado tentadora para renunciar. ¿Y nada de eso tuvo que ver con mi preparación para hacer oficial tu nombramiento como Yondaime? Preguntó Onoki retóricamente. Roshi al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado por un momento antes de fijar a Onoki con una mirada seria. Nunca quise ser Yondaime. Eres un shinobi de Iwagakure. Onoki, a pesar de su baja estatura, parecía la mayor presencia en la sala en ese momento. Servir a tu Tsuchikage al mejor de tus capacidades es lo que tú y todos los demás ninjas de Iwa se esfuerzan por lograr. Nada menos será aceptado de cualquiera que espera llevar un itayate de esta aldea. No con mi familia, gruñó Roshi. Mi hermana casada con tu hijo, han condenado a pasar su vida en los archivos, y yo sentenciado a liderar el cuerpo de explosión como el anterior Jinchuriki del Yombi.
Conocí personalmente al hombre que fundó el cuerpo de explosión, y fue su deseo moribundo que todos los Jinchuriki de Zombie que los siguieran crecieran para liderar el cuerpo de explosión en Tono-Onoki. Era un gran hombre, y harías bien en seguir su voluntad. ¿Y si no quiero hacerlo, eh? Replicó Roshi. ¿Entonces qué? Insubordinación, respondió Onoki con indiferencia. En el mejor de los casos. ¿Y qué es lo peor que puedes hacer, matarme? Gruñó Roshi. De hecho, sí, respondió Onoki, volando de regreso a su trono. Serás detenido y el zombie será extraído. No puedes hacer eso, Roshi sonó temeroso. Necio. Soy Onoki de ambas escalas. Siempre consigo lo que quiero, respondió Onoki oscuramente mientras, con un gesto de su mano, las ataduras de Roshi fueron cortadas. Ahora, ve a limpiarte y encuéntrame en el precipicio en 1 hora. Espero que no llegues tarde. No siempre, murmuró Roshi, frotándose los brazos para recuperar la circulación más rápido. Más alto, dijo. No te preocupes por tu cabeza senil. Siempre cumplo mis citas. Ann inclinó su nuevo sombrero, un casa similar al que tenía cuando servía en los archivos, para limitar la luz brillante que caía sobre él. Bajando el brazo, el sonido metálico de su armadura de vapor atrajo la atención de los civiles cercanos, quienes observaban con asombro mientras se alejaba rápidamente de la biblioteca de Iwa, poco utilizada, a velocidades que solo los Jonin y ciertos Chunin podían percibir. Con cada uno de sus movimientos, la armadura circulaba vapor en el aparato desde todo su interior. Aunque no era completamente imprescindible para su vida, el vapor era una parte importante de su vida, no obstante. Un extraño efecto secundario del sellado del Gobi en él fue que comenzó a producir grandes cantidades de vapor desde su piel. El vapor, para él, era completamente inofensivo, mientras que para otros era como un ácido suave, quemando y cortando a cualquier criatura con la que entrara en contacto. También respondía a su voluntad, envolviéndose a su alrededor y a menudo haciendo que otros lo percibieran como poco más que un espectro fantasmal dentro del vapor, muy parecido a Gaara y su defensa de arena. Desafortunadamente, el precio de tener el vapor era que lo dejaba bastante demacrado hasta el punto de requerir ayuda para hacer algo más que sentarse erguido. Para ese fin, el Tsuchikage había hecho que un equipo de médicos y mecánicos diseñara y construyera para él una armadura que le permitiera moverse libremente por su cuenta. Además, ahora podía entrar en contacto con otras personas sin tener que controlar el vapor para evitar que se descontrolara, ya que recolectaba todo el vapor que emitía y lo almacenaba en la urna mecánica unida a su espalda. No hacía falta decir que la armadura fue alterada con los años, con mejoras realizadas y la pubertad golpeándolo, lo que todos los involucrados absolutamente odiaron, ya que los brotes de crecimiento aleatorios finalmente exigieron la adición de extremidades telescópicas que permitían un cierto grado de crecimiento hasta que se necesitaba una nueva armadura. Los mecánicos se enfurecieron por tener que hacer una nueva armadura tan pronto como se completaba la versión anterior, incluyendo una vez notable cuando las medidas cambiaron bien entrado el proceso de fabricación de la armadura más nueva e involucró un episodio de locura temporal y la incorporación de un nuevo equipo de mecánicos. Medio notó que había llegado al pináculo donde vivían Tokine y el resto de su familia. Volviendo al presente, Ann se detuvo en medio de la pasarela que conectaba el pináculo con una de las entradas de la cueva en la cara del acantilado. Tokine vivía al borde del pueblo como su propia declaración de independencia, y se movió con precisión, apuntando hacia la puerta de piedra que contenía el objetivo de este viaje. Tocando la puerta, esperó a que alguien respondiera. A esta hora de la tarde, había al menos 2 personas con las que podía empezar a reconectar. Ann no tuvo que esperar mucho. La puerta se abrió. Tokine, sin apellido, ya que nunca se daban en Iwa, la creencia era que un título importaba más que cualquier nombre familiar, era una figura esbelta con cabello color miel hasta los hombros y ojos verdes inquisitivos que podían hacer que cualquiera revelara sus secretos más íntimos al instante. En general, parecía la imagen perfecta de una madre. Lo que la hacía perfecta para ser la principal interrogadora de Iwagakure. Ann, el tono es cortante, y no del todo acogedor. Tokine, por supuesto, ha tenido la mejor parte de 2 décadas para perfeccionar los tonos cortantes. ¿Puedo entrar? Prefiero que no, respondió Tokine. Tus acciones son bastante desconcertantes. Lo sé, respondió Ann. La interacción humana nunca fue mi fuerte. Tú lo sabrías, se burló Tokine. No entiendo, dijo Ann. Aquí Iwa está a punto de participar en una guerra y solo deseo saber quién es mi familia. ¿Qué hay de inquietante en eso? Oh, no lo sé, respondió Tokine sarcásticamente.
Ninguno de mis hijos te conoce fuera de fotos antiguas de cuando éramos niños, Kitsuchi te tiene un miedo mortal, no hemos hablado en casi 20 años, la lista sigue. Asuntos triviales fácilmente superables. Ann desestimó con un movimiento de su mano acorazada que dejó un ligero rastro brumoso en el aire. Tu armadura, declaró Tokine. ¿Cuántas personas, buenas e inocentes, has matado por culpa de esa cosa? Si Ann fuera menos hombre de lo que era, habría retrocedido ante el puro odio que ella albergaba hacia el Gobi. Antes del sellado, ella había sido casi como una segunda madre para él. Pero después del sellado, después de presenciar cómo Ann mataba sin querer a ambos padres, Tokine lo había resentido. Había enterrado ese odio profundamente durante varios meses, actuando como la hermana mayor solidaria mientras él se alejaba de su pequeña familia, hasta que llegó el día en que se le asignó su rol permanente como guardián de los archivos. Ese día, ambos habían llegado a las manos, y terminaron apenas hablándose, y fue la única vez que Rosie admitiría abiertamente estar asustado. Eso es irrelevante. Lo que importa es... Entonces has asesinado a personas inocentes, interrumpió Tokine. Somos shinobis, declaró Ann como si fuera la respuesta a todo. ¿No puedes decir lo mismo de ti? Eso es irrelevante, replicó Tokine. Ann resopló. Si tu matanza de civiles inocentes es irrelevante, entonces la mía también lo es. Eso fue diferente. Tuve circunstancias atenuantes. Y yo no, ¿es a lo que vas? Ann raramente se enojaba con la familia, pero Tokine estaba empujándolo. Golpeó su armadura con un puño cerrado. ¿Esto no cuenta como circunstancia atenuante? Desenganchó su guante izquierdo de la armadura, quitándoselo y liberando su mano. ¿Esto no cuenta? Tokine gritó y saltó hacia atrás cuando Ann entró en la casa, levantando su mano. Pálida y marchita, parecía poco más que piel y huesos con apenas indicios de músculo y tendones, casi visibles a través de la piel opaca. Los vasos sanguíneos más cercanos a la superficie de la piel pulsaban con el latido del corazón de Ann, emitiendo pequeños hilos de vapor con cada pulso. Esto es lo que es, ¿verdad? Dijo Ann con una comprensión repentina. Tienes miedo. Miedo de que lo que les hice a madre y padre te pase a ti. Miedo de que destruya todo en tu vida si sigo tan involucrado en ella como lo estaba. No lo harías. Gritó Tokine. Tenías 5 años cuando los mataste, así que no lo recordarías, pero Rosie tenía 8 y yo 12 cuando pasó. Y lo recordamos perfectamente. Yo lo recuerdo perfectamente. Madre y padre fueron a verte después del sellado cuando empezaste a emitir ese horrible vapor. Los rodeó y tuve la suerte de verlo personalmente con Raiga. ¿Raiga? Preguntó Ann, el nombre le sonaba familiar pero no podía recordar por qué. ¿No me digas que no recuerdas a tu hermano mayor? Preguntó Tokine, levantando una ceja. Prácticamente nos crió después de que mataste a madre y padre. No recuerdo a tal hombre, musitó Ann, pensando en su infancia. Por supuesto que no. Fuiste tomado por el Tsuchikage y te enseñaron un control básico sobre ese vapor tuyo antes de ser enviado a los archivos. Apenas te vimos desde entonces, explicó Tokine. Raiga murió en una misión de mensajería cuando tenías 10 años, y nunca lo mencionamos desde entonces. No lo sabía, susurró Ann. ¿Por qué lo sabrías? Cortó Tokine. Ahora, agradecería mucho que dejaras mi casa. No respondió Ann, volviendo a enganchar su guante en la armadura. No he terminado con el asunto que vine a hacer aquí. No me importa. Vete. La voz de Tokine se volvió ligeramente más emocional. Te dije, no puedo, reafirmó Ann. Estoy esperando a que tu familia regrese. No, no lo estás. Tokine se volvió más contundente. Te vas y no volverás nunca. No lo haré, entonó Ann. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no te vas? Estaba claramente molesta. Porque si me voy, entonces temo que nunca podré decir que conocí a alguno de ustedes si cuando, añade su mente en silencio, alguno de ustedes muere en esta guerra. Tokine guardó silencio, y simplemente no dijo nada mientras se movía hacia la puerta abierta, dándole a Ann el mayor espacio posible, y gesticulando hacia ella. Entonces vete. No puedo, dijo Ann de nuevo. ¿No puedes o no quieres? Replicó Tokine. Para nosotros, eres solo un colega distante. Nunca conociste a ninguno de nosotros. Somos familia, Tokine, tú y yo. ¿Cómo puedes simplemente? Nunca fuiste mi familia, interrumpió Tokine. Ahora por favor deja mi casa inmediatamente. Parece que tu apodo es demasiado cierto. Realmente eres una doncella sin corazón, dijo Ann, levantándose y moviéndose hacia la puerta. Se detuvo brevemente junto a Tokine.
¿Realmente soy el monstruo que haces que sea, o te has vuelto tan retorcida que te convertiste en lo mismo que me acusas de ser? Adiós, Ann. Gruñó Tokine, cerrando la puerta de golpe. El precipicio era el punto más alto de todo Iwagakure. Era un tramo solitario de roca que colgaba sobre un foso profundo cuyas profundidades oscuras no traicionaban ninguno de sus secretos, ni los de aquellos sentenciados a muerte dentro, pues era, ante todo, un lugar de ejecución. Las únicas veces que el precipicio no se usaba para una ejecución eran las inauguraciones del Nidaime y Sandaime. La del Nidaime fue un asunto breve y rápido debido a que ocurrió en los últimos días de la Primera Gran Guerra Mundial Shinobi, mientras que la del Sandaime ocurrió bien entrado en la Segunda Gran Guerra Mundial Shinobi y, como tal, apenas hubo inauguración. ¿Sabes? Realmente no tenías que amenazarme para traerme aquí, se quejó Roshi mientras era guiado por el Shinobi diminuto de antes. Un fuerte tirón en el alambre ninja que ataba sus manos fue la única respuesta. Y ciertamente no tenías que atarme. ¿En serio? Respondió el chico secamente. Entonces, cuando te encontré, ¿no estabas estudiando un mapa de las naciones elementales y murmurando sobre la forma más rápida de llegar a la Tierra del Relámpago? Malditos niños, murmuró Roshi por lo bajo. Alzando la voz, dijo, no quiero ser Tsuchikage, eso es todo. Tu abuelo simplemente no me escucha, Shirotsuchi. Él sabe y comprende completamente que no eres capaz de ser Yondaime, respondió Shirotsuchi, tirando de Roshi más arriba por el camino de piedra. ¿Qué? Al menos, eso es lo que escuché de Kurotsuchi, pero sospecho que me está tomando el pelo, suspiró Shirotsuchi. Hermana ha estado tan enojada conmigo desde que me uní al cuerpo de explosión, aunque ella aún está en entrenamiento para unirse. Solo no sé cuál es su problema. Aún se convertirá oficialmente en miembro dentro de 6 meses. ¿Qué hice yo o el capitán Kentaro para enojarla? Nunca lo sabré. Shirotsuchi continuó despotricando sobre las injusticias de Kurotsuchi y su ira hacia el cuerpo de explosión, pero Roshi apenas lo escuchaba. Estoy libre. El pensamiento no era nuevo para él, habiendo sido algo así como un mantra durante los primeros meses que estuvo fuera de Iwa, pero ahora tenía un nuevo significado. Sus obligaciones de toda la vida hacia Iwagakure, específicamente hacia el Sandaime, ya no necesitaban ser mantenidas. Era libre. Estoy libre. No era necesario liderar el cuerpo de explosión. Kentaro, su antiguo Fukutaicho, ahora era el líder, demostrando que el cuerpo podía, de hecho, operar sin el Jinchuriki del Yombi al frente. Ahora podía hacer lo que quisiera con impunidad. Libre. Estoy libre. Y lo mejor de todo, Onoki había renunciado a... Espera. Onoki nunca se rendía hasta que conseguía lo que quería. El bastardo codicioso era famoso por eso. Personalmente lideró la campaña para asegurar los archivos después de la marcha fallida hacia la Tierra del Fuego con el primer Jinchuriki del Gobi. No había ninguna posibilidad de que cediera la derrota y dejara que Roshi no fuera Yondaime. Inmediatamente, Roshi comenzó a pensar en razones para ser llamado al precipicio. Pero era el discurso de Onoki a la población describiendo exactamente a qué se enfrentaban en esta guerra, ¿por qué sería? La tradición lo situaba el día en que debían partir hacia la Tierra del Relámpago, y Onoki siempre había sido un tradicionalista, pero era el Sandaime informando a la población de quién sería el Yondaime en caso de que muriera en cualquier momento durante la guerra, con el Tsuchikage electo presente en persona. Mierda. Docenas de posibilidades de escape cruzaron la mente de Roshi en microsegundos y fueron descartadas igual de rápido. Para cuando pasó un segundo completo, había ideado un plan de batalla. Usando su reserva de chakra especializado, la saliva de Roshi se reemplazó rápidamente con un charco de lava. Escupiendo la lava sobre sus ataduras, el alambre fue rápidamente consumido y sus manos liberadas. Finalmente, con la libertad de hacer sellos de manos, rápidamente realizó los sellos necesarios para crear un clon de lodo mientras mantenía la tensión del alambre requerida para parecer que aún estaba atado. Del suelo a su alrededor, comenzó a aparecer un montículo de tierra, moviéndose al mismo ritmo rápido que Roshi mientras crecía más alto y definido en forma hasta que apareció una imagen especular de él y comenzó a caminar a su lado. Roshi se permitió una mínima sonrisa mientras el clon se acercaba a él. La libertad estaba a segundos de distancia. El clon explotó. Cuando se le preguntó al respecto más tarde, Roshi negaría vehementemente haber emitido un chillido agudo. Cualquier intento de evitar esto no será tolerado, dijo Shirotsuchi mientras pasaba sobre los restos con la clase de porte y gracia que se encontraba en pocos niños de 11 años.
No sé si estar horrorizado de que mi prodigio de sobrino sea tan estricto con las reglas o orgulloso de que me atraparas antes de que se realizara el cambio, respondió Rossi con algo parecido a la diversión mientras el Shirotsuchi al final del alambre que lo ataba se deshacía en un montón informe de lodo. Instantáneamente, su mirada se agudizó mientras el lodo se nivelaba y pronto era indistinguible del suelo a su alrededor. Un clon de lodo, debería haberlo esperado, realmente. Kentaro, cuando los dos se habían cruzado desde el regreso de Rossi, había alternado entre reprenderlo y alabar el puro genio del sobrino del Jinchuriki. Dado que no había visto al chico desde que tenía 8 años y fue, muy a regañadientes, Tokine era aterradora cuando realmente quería serlo, puesto bajo la tutela de Kentaro. Por lo que le habían dicho, Shirotsuchi era uno de esos prodigios generacionales raros como lo había sido Deidara, aunque, el cuerpo de explosión y la liberación de explosión no existían exactamente antes de que se estableciera Iwagakure hace más de 60 años, así que no había mucho precedente para ese tipo de cosas. El hecho de que Shirotsuchi fuera lo suficientemente hábil con su chakra como para usar correctamente la liberación de explosión a su edad, cuando la persona más joven que mostró talento para ello fue Deidara a los 14, demostraba que más que merecía su lugar como miembro del cuerpo de explosión. Realmente es un prodigio. Rossi permitió que Shirotsuchi lo atara una vez más, pensando que cualquiera capaz de atraparlo antes de que realizara el cambio con un clon de lodo había ganado más que suficiente su cooperación. Ann estaba en el hueco más cercano a la casa de Tokine, observándola con melancolía. Sabía sin duda que Tokine hablaba en serio cuando dijo que no quería tener nada que ver con él, pero se preguntaba si realmente hablaba en serio cuando dijo que su familia Kurotsuchi, Shirotsuchi y Kitsuchi no querían tener nada que ver con él. Kitsuchi, los dos siempre habían tenido una relación algo tensa, pero eso se debía principalmente a las acciones de Ann más que a cualquier otra cosa. Shirotsuchi no lo conocía en absoluto y Kurotsuchi, con toda su naturaleza rebelde, estaba más cerca de Rossi que de él. Para ellos, era un extraño entrometiéndose en sus vidas en lugar de un miembro de la familia descarriado que regresaba a casa. Y eso dolía como nada que hubiera sentido antes. Se sentía como si un kunai se hubiera alojado contra su corazón y lo presionara en cada oportunidad, burlándose de él con una muerte que habría sentido más misericordiosa que dejarlo sufrir esto no había palabras que pudieran describir con precisión lo que sentía. El poco consuelo que obtenía era que el dolor disminuía cada vez que pensaba en construir puentes con su familia, con la familia de Tokine. Tokine podría haber quemado el puente entre ellos, pero los que tenía con su esposo e hijos aún no se habían construido. Dicho esto, hola, Kurotsuchi, habló Ann en voz alta a la adolescente que apareció a su lado. ¿Viniste a entregar un mensaje de tu madre? No, Kurotsuchi sonó mucho menos sorprendida de lo que estaba al principio de la semana. Ann, habiendo frecuentado los archivos como su protector, se había convertido en un impecable sensor Nin, quizás uno de los mejores de todas las naciones elementales. A diferencia de la mayoría de los sensor Nin, Ann no necesitaba concentrarse activamente para usar sus capacidades de detección de chakra al máximo. Te vi y quería saber por qué estás aquí. Oh. Tarareó Ann, cruzando los brazos. Esa es una pregunta más adecuada para tu madre que para mí, me temo. ¿Qué te hace pensar que no le he preguntado ya? Resopló Kurotsuchi. Y para que conste, fue menos que comunicativa, así que más te vale tener algunas malditas buenas respuestas para mí. Tu madre no me quiere, respondió Ann. No quiere que me conecte con ninguno de ustedes. ¿Qué hiciste? ¿Mataste a alguien? Preguntó Kurotsuchi con desconfianza. A nuestros padres, respondió Ann. Kurotsuchi se desvaneció, y los dos cayeron en silencio, ambos sintiendo que deberían decir algo, pero sin saber qué. ¿Es por eso que mamá nunca habla de la abuela y el abuelo? No era mayor que tu hermano cuando pasó, le dijo Ann. Y nunca me ha perdonado por eso. Si no te importa que pregunte, ¿por qué quieres conectar con nosotros? Inquirió Kurotsuchi. Tu turno en los archivos terminó varias semanas antes de que desaparecieras y nunca hiciste ningún intento por ser parte de la familia antes. ¿Qué cambió? Supongo que yo, en cierto modo, musitó Ann. Nunca fui muy sociable hasta que aprendí a serlo estos últimos años. Antes, prefería mantener mi distancia de los demás a menos que no tuviera otra opción. Rossi era el único que podía tolerar estar cerca por cualquier periodo de tiempo. Pero Kurotsuchi podía sentir que había más en la historia, y suavemente lo incitó a continuar. Pero no fue hasta que regresé a Iwa, cuando fui derrotado por este Akatsuki. Ann pronunció esa última parte con los dientes apretados. El golpe a su ego que había sido esa pérdida aún lo perseguía.
Que conocía a un niño extraño llamado Uzumaki Naruto. Era un Jinchuriki como yo, pero diferente a cualquier otro del que hubiera oído. Tenía esta extraña habilidad para generar fe en cualquiera que lo conociera. La mayoría de los Jinchuriki que oyes y conoces no desean realmente hacerse amigos de otros, pero Naruto logró reunir a un grupo de Jinchuriki por su cuenta. ¿Es eso tan extraño? Kurotsuchi intentó recordar lo que le habían dicho sobre los Jinchuriki cuando era más joven y estaba en la preparatoria. Por supuesto. Ann la miró inquisitivamente. Nosotros, los Jinchuriki, por naturaleza, somos solitarios. Ni queremos ni necesitamos la ayuda de nadie más. La naturaleza corrosiva del yokai junto con la destrucción a gran escala de la que somos capaces, y se espera que seamos, en el campo de batalla impide que alguien se una a nosotros cuando estalla la guerra. Fuera del campo de batalla, nadie quiere tener nada que ver con nosotros, así que aprendemos desde pequeños que tampoco queremos nada de ellos. Sin embargo, es solitario tanto rechazar como ser rechazado por la sociedad. Donde hay cientos de miles de personas, solo puede haber, como máximo, 9 Jinchuriki en cualquier momento. Es esta soledad la que se retuerce y deforma en resentimiento hacia cualquiera que no sea también Jinchuriki. Entonces, ¿no deberían los Jinchuriki querer estar juntos? Preguntó Kurotsuchi. ¿No sería mejor para ustedes permanecer con personas que entiendan por lo que están pasando? Uno pensaría, pero no reprendió Ann. Los Jinchuriki son armas de guerra y siempre han sido tratados como tales. Siempre nos hemos considerado como tales. La presunción de que, en el improbable caso de que fuéramos reunidos, se formaría un vínculo, es, en teoría, absurda. ¿Por qué? Se dice que el shinobi perfecto es el arma perfecta, sin vínculos con nadie más de ningún tipo. Ann hizo una pausa y miró a Iwa en la luz menguante del crepúsculo. Se nos considera ejemplos vivos de un arma perfecta, nosotros los Jinchuriki. Aprendemos desde pequeños a abandonar esas emociones insignificantes con la esperanza de que mejorará nuestras vidas. No tenemos vínculos de ningún tipo fuera de la lealtad a nuestra aldea oculta. Estamos criados, en cierto modo, para vivir y morir en la batalla contra el enemigo. Las mascotas de nuestra aldea oculta. Ann se giró para mirar a Kurotsuchi una vez más. ¿No dirías que ser un Jinchuriki es ser un shinobi perfecto? Kurotsuchi titubeó, claramente incómoda con el tema que estaban discutiendo. Debería irme. El pequeño Shiro está en una misión dentro del pueblo ahora mismo, así que mamá está intentando organizar una cena familiar completa, incluyendo al abuelo y al tío Roshi. Dales mis saludos. Me quedaré aquí hasta el anochecer. La voz de Ann parecía desinteresada, pero Kurotsuchi pensó que escuchó un tono amargo escondido debajo de todo. Lo haré, respondió en voz baja. Había cosas que él había dicho, verdades que ahora sabía, que insistían en ser probadas como ciertas. Ella tenía la intención de sacar tantos esqueletos familiares como pudiera con lo que Ann le había dicho. Iba a desempeñar un papel importante en asegurar que esta familia rota se reparara, sin importar el costo. El precipicio no era ni de lejos tan ostentoso o espectacular como cualquier otro pedazo de tierra que se abriera paso en los libros de historia de las naciones elementales. No tenía estatuas de participantes famosos de una batalla de hace décadas, no ofrecía ninguna ventaja táctica para una nación sobre otra, era simplemente la cara del acantilado más alto con vista a todo Iwagakure. La acústica de las montañas lo convertía en el lugar ideal para los anuncios a todo el pueblo. Sin embargo, su verdadero propósito era mucho más oscuro por naturaleza. Era el lugar donde se ejecutaban a traidores y prisioneros de guerra. Era el mejor, y único, lugar donde los prisioneros shinobi podían morir sin repercusiones políticas simplemente debido a la extraña naturaleza de la roca en el acantilado que parecía absorber cualquier chakra con el que entrara en contacto como una sanguijuela, haciendo que cualquiera que intentara salvarse solo agarrar a la roca con falsas esperanzas de usar su chakra para ralentizar su descenso se encontrara con nada en respuesta. Era, ante todo, un lugar de muerte. Roshi se sentía como los pocos prisioneros de guerra que habían sido considerados demasiado peligrosos para liberar, siendo llevados a sus muertes. Sin embargo, en lugar de la muerte, lo llevaban hacia Onoki y un futuro como Tsuchikage, una posición que ni quería ni necesitaba. El hombre en cuestión estaba a varios pies frente a Roshi, de espaldas a él. Roshi suspiró, pensando que, ya que había llegado tan lejos, mejor ir hasta el final. Hola, Onoki. Roshi saludó tontamente, sabiendo que el hombre no podía ver el gesto. Estoy aquí justo como querías. Así es. Onoki sonó distraído, perturbando a Roshi por la falta de atención del hombre.
Ninguno hizo ningún movimiento para moverse, así que permanecieron en silencio, con Shirotsuchi habiéndose movido fuera del alcance del oído, pero dentro de la vista de Roshi, para darles algo de privacidad, hasta que Onoki habló. ¿Sabes por qué te elegí para ser Yondaime? No. Nunca explicaste tus decisiones, respondió Roshi. Tal vez sea hora de que empiece, suspiró Onoki. Me estoy haciendo viejo, Roshi tosió, conteniendo las muchas réplicas ante la declaración evidente. Siento en mis huesos que esta guerra será la última, igual que lo hice hace todos esos años cuando te elegí. Pero Iwa no estaba en guerra entonces. No, no lo estábamos, dijo Onoki. Pero he vivido todas las 3 grandes guerras mundiales Shinobi, y por ellas, he aprendido desde entonces que mientras existan estas aldeas ocultas y sus shinobis, también existirá la guerra. No lo sabes, contestó Roshi. Los humanos, por naturaleza, son criaturas competitivas. Esta naturaleza competitiva es lo que dio origen a los shinobis, a los señores feudales, a todo esto. Se acercó al anciano y extendió un brazo hacia el pueblo. La guerra existió mucho antes de las aldeas ocultas, incluso antes de la época de los shinobis, y seguirá existiendo sin importar qué. Así son las cosas. Así son las cosas. Resopló Onoki. Nunca pensé que fueras tan pesimista. Soy un pragmático, nada más. No me meto en esas cosas existenciales, gruñó Roshi. No seas impertinente, muchacho. Todavía soy tu mayor, se quejó Onoki. Además, aún no te lo he dicho, ¿verdad? ¿La razón por la que te elegí para ser Yondaime? Cierto, musitó Roshi, frotándose la barba. Así que deja de dar rodeos y dímelo ya. Porque eras exactamente lo que Iwa necesitaba, ¿eh? Soy una reliquia de una era pasada, lo sé. Mi lugar como una posición de poder ha pasado hace mucho. Ya no soy el joven shinobi ágil que solía ser, a pesar de trabajar tan duro para retener mi habilidad mucho más allá de mi mejor momento. Tú, sin embargo, tienes una larga vida por vivir, siendo solo el segundo Jinchuriki del Yonbi. Eres la única persona capaz de tomar el manto de Tsuchikage, ya que ninguno de mis nietos está listo todavía. ¿Qué tan lejos has planeado? Preguntó Roshi, incrédulo ante cuán seguro estaba el hombre de que todo iría como quería. Lo suficiente. La respuesta fue lo suficientemente vaga como para asustar a Roshi. Pero lo importante es que te conviertas en Yondaime. Ya te dije que no quiero, comenzó Roshi exasperado solo para ser interrumpido por Onoki. El título de Tsuchikage no es algo que desees. Ni yo ni el sensei creíamos ser la mejor opción para ello hasta que fuimos inaugurados. No es hasta que te encuentras como el líder de una aldea oculta entera, el único shinobi al que todos los demás miran en busca de guía y órdenes, que te das cuenta. Onoki tomó una profunda respiración, revelando a Roshi al shinobi cansado del mundo que el anciano realmente era. No fuiste elegido porque eras el shinobi más fuerte, sino porque eras al que miraban en busca de guía, que es de lo que se trata ser un Kage, ante todo. ¿En serio? Roshi estaba un poco escéptico, lo cual era de esperar, ya que lo que decía Onoki iba en contra de lo que se les enseñaba a las generaciones anteriores. No me subestimes, muchacho. Eres 4 décadas demasiado joven y no has vivido 3 guerras. Eres el único shinobi aún en servicio activo que ha vivido y luchado en las 3 guerras, murmuró Roshi secamente. Onoki lo ignoró. Te elegí porque vi que eras popular entre los aldeanos y los shinobis por igual, declaró Onoki. Tienes una buena cabeza sobre los hombros, muchacho, pero te falta la experiencia para usarla adecuadamente. Gracias, dijo Roshi con ironía, pensando que era otro de los cumplidos insultantes de Onoki. El hombre, por muy fuerte que fuera como Kage, aún no había logrado diferenciar entre sus comentarios despectivos y sus cumplidos. Aunque estoy halagado, dudo que, después de todo este tiempo, siga siendo la mejor elección que podrías hacer para Yondaime. Siento que debo estar de acuerdo contigo, solo por esta vez. Onoki curvó ligeramente el labio con desagrado. Ahora ven. Tokine nos ha invitado a ambos a cenar. Ella puede ser bastante intimidante, asintió Roshi, siguiendo a Onoki mientras se alejaba del precipicio. Por curiosidad, ¿quién es tu nueva elección para Yondaime? Kitsuchi. A Roshi asintió diplomáticamente. ¿Sabe él que lo has elegido como tu reemplazo? Se lo diré durante la cena. Apenas visto por cualquiera de las dos personas, Shirotsuchi estaba doblado cerca, conteniendo la risa mientras imaginaba la reacción de su familia ante la noticia.